buen día, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Vamos a meditar en otra perla de la palabra del Señor, algo que nos dé aliento y fuerza, este alimento, este pan diario que nos bendice cada día. Y hoy quiero llevarte al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Este capítulo 14 riquísimo, donde el Señor alimenta a 5.000 personas con tan solo 5 panes, 2 peces. Y luego vemos al Señor yéndose a orar, dice la Biblia, como era su costumbre, pero a sus muchachos, a los 12, los sube en una barca y les dice, vayan del otro lado del lago. Ellos cruzan el lago, pero cuando están en medio del lago se desata una gran tormenta. Y ahí viene lo que seguramente vos conocés, Jesús caminando sobre las aguas, viniendo hacia ellos. Pero vamos a leerlo en la palabra del Señor. Dice el versículo 24 de Mateo 14, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. Les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro, impulsivo Pedro, lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús simplemente le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y termina el relato diciendo que cuando el Señor subió a la barca, las olas y el viento se calmaron. Yo reflexionaba acerca de esto y decía, las olas no aparecieron en el momento en que Pedro comenzó a andar sobre las aguas. La palabra nos dice que hacía unas cuantas horas que estaban remando sin éxito porque tenían viento contrario y las olas grandes golpeaban la pequeña embarcación. Hasta ese momento las olas no eran más que un contratiempo a sus esfuerzos. El Señor había dado una orden, vayan al otro lado, a la otra ribera, y seguros en esa orden enforzaban sus manos para remar a pesar de las olas y del viento. Cuando Pedro sale de la barca, las olas y el viento siguen siendo las mismas, grandes y fuertes. Pero su fascinación, su fe en el Señor, con la persona de Cristo adelante llamándolo, lo hacen ignorar las mismas olas y caminar sobre ellas. El objetivo era claro, caminar por sobre todo, porque su Señor le había dicho que lo lograría. Ahora, en un momento, sin embargo, Pedro hizo algo que nosotros no tenemos que hacer. Pedro quitó los ojos de Jesús. Él miró las aguas, miró las circunstancias, miró alrededor. La situación no había cambiado. Lo que sí había cambiado era el enfoque con que él enfrentaba esa situación. Fue allí que comenzó a hundirse, a quitar los ojos de Jesús. Al cambiar su perspectiva, al cambiar su enfoque, se hundió. Muchas veces creemos que son las circunstancias de la vida las que nos hacen tambalear y caer. Pero no son las circunstancias, sino que lo que nos hace caer es quitar los ojos del Señor y desviar nuestra perspectiva de fe. Eso nos hace caer. En el lugar donde estemos parados a la hora de la tormenta va a determinar qué clase de respuesta daremos a ella. Las olas son siempre olas, el viento es siempre viento, más grande o más chiquito, pero solo la fe puesta en Jesús dará poder y paz a tu alma en medio de la tormenta. En muchos de estos devocionales hemos dicho que el versículo de Hebreos en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de sufrimiento es clave. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Si Pedro hubiera seguido enfocado en el Señor y no se hubiera enfocado en las circunstancias, hubiera caminado por sobre las circunstancias, como el Maestro le había dicho: ven a mí, Pedro. Hoy Jesús te dice lo mismo. El Señor te dice: ven a mí. Ahora no te desenfoques, poné los ojos en Jesús. Eso hará que puedas caminar por sobre toda circunstancia y que puedas salir exitoso, victorioso, sanado, comprendido, restaurado por el Señor en este tiempo de prueba. Dios te bendiga. Enfoquemos la perspectiva de la fe hacia aquel que es autor y consumador de la fe, hacia Cristo Jesús. Dios te bendiga.